Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuántos pueden subir su mano derecha, que es la mano de la petición? Siempre hay muchas peticiones en medio de nosotros, pero seguramente usted tiene una petición esta noche muy personal. ¿Por qué no eleva su corazón junto con su mano? Y recuerda que el Señor es galardonador de los que le buscan. Y usted le está buscando en este momento. Así que con fe, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque sabemos que estás presente. Y en este momento, Señor, con fe, sabiendo que tú eres galardonador de los que te buscamos, ponemos delante de ti nuestra petición. Te pedimos, Señor, que tú la veas con misericordia, la veas con amor, Señor, y que operes y respondas conforme a tu voluntad y a tu poder. Mira, Señor, las manos que se levantan. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y te pedimos que seas propicio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, envíanos tu bendita palabra. Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu unción. Danos de tu gracia, Padre. Danos la iluminación de la palabra. Y que todo estorbo en las mentes, toda preocupación, aún toda enfermedad, Señor, que tú puedas sanar cuerpos, así como también sanas almas. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano amado? El último verso que leímos, si usted le puso atención, después de que el Señor les habló de una manera sencilla, pero contundente, muy distinta a la manera como estaban acostumbrados los judíos de oír hablar a los sacerdotes, de oír hablar a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Cuando oyeron esta palabra tan sencilla, dice que cuando él terminó, verso 28, estas palabras, ¿qué era lo que sucedía con los que lo oían? Léalo ahí. Se admiraban. ¿De qué? De su doctrina. Eso quiere decir que nosotros debemos también admirar la doctrina de Cristo. Y es que al iniciar este año he estado meditando que hay una abundancia de doctrinas que de alguna manera pueden llegar a sus oídos, quizá a la lectura de un libro cristiano. Muchos tienen acceso a las redes y en las redes está populando, diríamos así, mucha doctrina. Pero lo que nos debe de interesar a nosotros, y tenemos que aprender a discernir muy bien, es cuál de ese cúmulo de doctrinas son de Cristo, para poder admirarnos. Realmente la idea es que su doctrina, cuando dice que la admiraban, se queda un poquito corta la palabra,
porque esta palabra dice que es golpear con asombro. O sea, ellos eran golpeados con mucho asombro por lo que oían. Y continuamente nosotros vemos en la Escritura que se hace alusión precisamente a cómo los que oían la doctrina de Cristo, si me acompaña ahí mismo en Mateo al capítulo 22, verso 23, nos daremos cuenta que nuevamente dice, déjeme ver si es el 22, 23, vamos a ver si estoy bien aquí yo. Parece que no es exactamente ese verso el que necesitaba. Pero mientras encuentro el que les quiero compartir esta noche, ¿por qué no me acompaña Mateo 16, 12? Creo que apunté mal esa cita, Mateo 16, número 12, capítulo 16. Me dice amén si usted ya llegó ahí primero que yo. Muy bien. Vamos a leer desde el verso 5 para que confluyamos en el 12, que me interesa hacer un énfasis ahí. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Usted sabe que el pan nos habla en la Biblia como un tipo o una tipología o una figura de la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué pan estaba hablando? Del que necesitamos para comer, para podernos nutrir. Aunque no sé si el pan nutre, ¿verdad? Por lo menos sacia el hambre. Pero inmediatamente dice después, sino de toda palabra, allá es el símil, que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra es un pan espiritual. El mismo Señor en Juan dijo que Él era el pan de vida y que había que comerlo porque Él era verdadera comida, capítulo 6 de Juan, y verdadera bebida. ¿Se acuerda de eso? Entonces, ellos no llevaban pan, pero para sus estómagos, y Jesús les dijo, porque Él aprovechaba cualquier momento y cualquier situación que se presentaba entre sus discípulos para enseñarles. Y creo yo que el Espíritu Santo también quiere aprovechar cualquier situación, cualquier momento, especialmente en los días que estamos viviendo, para que nuestros oídos estén suficientemente circuncidados y atentos para escuchar la voz de Dios en cualquier situación. Y entonces dice, les dijo, verso 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuántos aquí alguna vez han hecho pan? ¿Sí? Levánteme la mano los que han hecho pan. 1, 2, bastantes. A ver cuándo me hacen algo de pan para probarlo. Bueno, alguna vez yo también aprendí a hacer pan francés. No le pregunte a mi esposa cómo dejaba la cocina, porque ella era la que la limpiaba después y me decía, sé ordenado porque agarras esto, agarras aquello, agarras por allá, por aquí, por allá. Pero yo hacía mi pan francés. Si usted me pregunta ahora si lo hago, ya no lo hago, ya se me olvidó hasta la receta. Pero me gustaba pesar hasta las cantidades exactas que decía la receta. ¿Por qué cree usted que los mejores chefs son hombres? ¿Qué dicen las mujeres? Pero es una verdad. Porque sabemos hacer las cosas exactamente como las pide la receta. Pero como los discípulos estaban diciendo, mira vos Pedro, ¿quién cree usted que comía más de los discípulos? ¿Quién era el más comilón? La Biblia no lo dice, pero imagínese un poquito. ¿A quién le gustaba más el cuscún? No tiene idea, ¿verdad? Bueno, no podemos asegurar, pero ellos iban hablando, vos Pedro, se te olvidó el pan. Las champurradas vos Tomás no las trajiste. Y el Señor, viendo que estaban preocupados por lo de la tierra, inmediatamente los exhorta y les hace alusión que Él con solamente 2 panes y 5 peces les había dado de comer a 5,000 personas. ¿Cuál era la preocupación si andaban con el que podía hacer de un pan muchos panes? Pero aprovechó
que el pan lleva un ingrediente que lo menciona ahí. ¿Cuál es ese ingrediente que lleva el pan? La levadura. Dice que la levadura, un poco de levadura, leuda toda la masa. De patojón, porque ahora soy joven, iba a visitar a mi abuelita y que tenían una panadería en Antigua. Qué rico es el pan cuando sale de los hornos, ¿verdad? De lejos se siente el olor. Y entonces, como niño curioso, me iba a ver el amasijo, así le llaman. Era un amasijo grande. Y tenían las bateas de madera y ahí ponían la masa. Hoy sé que le llaman a una clase de masa la masa madre, fíjese. Pero ahí tenían la masa y yo veía que le echaban levadura y le echaban royal. Pero lo que hacía la levadura era que la masa bajita dentro de la batea, a la hora iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta que casi llegaba hasta arriba. Entonces lo que hace en cierta manera la levadura es que infla, hace crecer la masa. Entonces, ¿qué cree usted que estaba diciéndoles el Señor a ellos? Mire, una de las cosas que me gusta del Señor, y yo creo que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que Él sigue tratando con nosotros sus discípulos, y es que nos consideramos sus discípulos. ¿Cuántos aquí somos discípulos de Cristo? Y Él está chequeando, aunque no lo vemos, pero puede ir caminando a la par nuestra. Puede ir en el vehículo, puede estar en la cocina con usted. ¿Dice amén o no dice amén? ¿Ha percibido usted por el Espíritu la presencia de Dios? No solamente en el templo, Él puede caminar con nosotros continuamente. Y entonces lo interesante es que el Señor, viendo que ellos estaban interesados en el pan, les dijo: les voy a enseñar algo. Y les habló de la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. ¿Quiénes eran esos feos? ¿Quiénes eran los fariseos? Enemigos de Cristo, religiosos. Eran dos grupos antagónicos, porque unos creían una cosa y los otros creían otra. Exactamente como sucede ahora. Unos creen que viene el Señor, otros dicen que no viene. En los pocos días, 10 apenas que llevamos de enero, ¿usted se ha dado cuenta que han pasado muchas cosas? ¿Sí? La gente está preocupada por qué Australia se está quemando. Y no tenemos respuesta. Algunos dicen que es porque ellos acaban de declarar la ley del matrimonio gay. Y bueno, hay muchas elucubraciones, ¿verdad? Pero muchos también lo han hecho. México lo hizo hace como 2 años. No tardará Guatemala, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero no tardará Guatemala en hacer lo mismo. Al final, Dios sabe por qué está permitiendo las situaciones y nosotros probablemente no podemos acercarnos a hacer juicios. Que el Señor no nos permita hacer juicios infundados, pero indudablemente todo lo que está aconteciendo no escapa de la mano de Dios. Muchos recuerdan a Puerto Rico porque es el lugar donde nació Gigi Ávila y grandes evangelistas, y no saben por qué lo destruyó un huracán hace 1 año y medio. Y ni siquiera se estaban recuperando de ese tipo de situaciones, y ahora un terremoto. Y uno se pregunta por qué, pero encaja dentro de el tiempo difícil que cada uno estamos viviendo. Ahora, la mayoría de personas ven lo que las noticias sacan, pero muchas veces no estamos sensibles a lo que el Espíritu realmente nos quiere decir, que es lo que está sucediendo y cómo nosotros debemos de afrontar ese tipo de tiempos, ese tipo de épocas, ese tipo de situaciones, de temporadas. Entonces, volviendo a la levadura, ¿a qué se estaba refiriendo? Como que la levadura que ya dijimos que hinchaba a los fariseos e hinchaba a los saduceos. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Cuídense. Sigamos leyendo la palabra. Cuídense de la levadura de los fariseos
y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Mire, la mayoría de nosotros siempre pensamos en las cosas de la tierra. ¿Se acuerda que Nicodemo le estaba diciendo al Señor algo que tenía que ver con cosas espirituales y él seguía pensando en cómo se podía volver a meter en el vientre de su madre? La mayoría de nosotros estamos siempre pensando todos los días las cosas de la tierra. Y los discípulos no entendían, no estaban captando, sus antenas no estaban sensibles espiritualmente para la enseñanza que el Señor les quería dar. Ojalá que nosotros empecemos, hermanos, este año a despabilarnos. Dice amén. Para poder oír lo que Dios nos quiere decir. Y entendiendo Jesús, yo me imagino que Jesús solo hacía, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Imagínense, un pan multiplicado 1000 veces. Ese es el Dios en el que nosotros debemos de creer, porque es el único Dios. ¿Usted cree en un Dios así? No se preocupe entonces por lo que puede estar usted preocupado en cuanto a lo material, porque Él es poderoso para hacer de 1 1000. ¿Cuántos dicen amén? Hermano amado, yo sé que usted tiene frío, pero por lo menos diga amén, así agarrándose si quiere, pero diga amén. Que no se le tuya la voz. Aleluya. Gloria a Dios. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Verso 2 es el que me interesa. Entonces entendieron, como que se les abrió el entendimiento. El Señor me llevó el 22 de diciembre a hablar a esa iglesia Monte del Señor. Y el Señor me dijo que les hablara acerca de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y ellos, por experiencias pasadas, no querían saber y ni quieren saber nada de apóstoles. Pero es que la doctrina de los apóstoles no es doctrina humana, es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no pertenece a ningún hombre, por iluminado que sea o haya sido. Yo amo profundamente lo que el Señor le reveló al hermano Otto, porque le reveló doctrina de Cristo. Si hubiera sido doctrina humana, ya hubiera pasado. Por eso muchos se confunden, porque creen que predicamos a un hombre. Nosotros no predicamos a un hombre, ni nunca lo vamos a predicar. Que el Señor reprenda al diablo el que haga eso. Predicamos la doctrina de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero una de las cosas que yo les recordaba a ellos era cómo aquellos 2 discípulos de Maús, ¿se acuerda usted que iban todos tristes, cabizbajos, hablando entre ellos acerca de todos los acontecimientos, como ahora se habla de todos los acontecimientos que suceden? La gente habla de todo. A mí me llama la atención que el año inicia con un montón de proclamas, con un montón de voces que unos dicen que son del Espíritu y a veces no se ponen de acuerdo. Muchas profecías de un montón de profetas de todas las latitudes, de todos los idiomas. Y si usted se pone a ver, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y al final puede ser que te confundas. Por eso que importante es ir a la palabra profética más segura y aprender a discernir. Por supuesto, Dios tiene profetas. Dios habla por medio de la palabra de la profecía, pero deben ser discernidas en el marco de la palabra profética más segura. Dice amén. Entonces dice el verso 2, entendieron, porque a los de Maús les abrieron las escrituras. Es una operación del resucitado. ¿Usted quiere que le abran las escrituras? Le tiene que pedir al Señor que, como una operación de tu resurrección. ¿Se acuerda que Pablo decía: yo anhelo conocerte en el poder de tu resurrección? No es lo mismo
Cristo antes de la cruz que Cristo después de la cruz. Pablo anhelaba eso con toda la sobrenaturalidad, con toda la revelación, con todas las experiencias. Él dice: yo anhelo conocerte en el poder de tu resurrección. Si usted este año anhela conocerlo al Señor de esa manera, Él le va a abrir las escrituras, le va a abrir la mente, porque esas fueron las operaciones que Él hizo. Le va a permitir conocer muchas cosas que quizá antes no conocía. Mire lo que dice el verso 12. Entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Subieron de nivel. Sino de la doctrina. ¿Lo lee? Si quiere, subráyelo. Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cristo tenía la doctrina que Él le llamaba mi doctrina, y nosotros la definimos como la doctrina de Cristo. Pero otro grupo tenía la doctrina propia, y Él la definió como la doctrina de los fariseos. ¿Eran legalistas los fariseos? Ellos guardaban la ley. Ellos nunca entendieron el tiempo de la visitación que había llegado a sus vidas. Qué triste no entender el tiempo de nuestra visitación. Que ese tiempo se pase. Que creamos que todavía ese tiempo no ha llegado y ya llegó. Para ellos, esa generación de judíos, especialmente los fariseos que tenían conocimiento bíblico, eran los más conocedores, pero no entendieron su tiempo de su visitación y tenían sus propios criterios. Ellos sí creían en la resurrección, pero el grupo antagónico de ellos, que eran los saduceos, tenían otra doctrina. Y uno puede encontrar varios grupos que tenían su propia doctrina, y hoy es igual. Incluso yo me pongo a pensar si aquí en la iglesia Betel cada quien tiene su doctrina. ¿Aló? Se me quedaron quietos, ¿verdad? Porque a veces nosotros agarramos de aquí, agarramos de aquí, agarramos de aquí, agarramos de por acá y formamos nuestra doctrina. Pero lo importante es que nosotros podamos discernir cuál es la doctrina de Cristo. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos, tengan cuidado de la levadura de los nuevos saduceos. Ahora hay mucha gente con doctrina rara. Hace poco estaba viendo yo a un hombre latino de México con una gran barbota, puro judío, pero no es judío, es puro Mexican boy. Con su, ¿usted se da cuenta cómo se ponen los judíos cuando oran? Con su talit, terminado así en una cosita, con un micrófono como este, ya mero me lo quito, y dando sus enseñanzas y sus profecías y diciendo, tratando de resolver que los rabinos están diciendo que viene la guerra de Gog y Magog. ¿Usted sabe cuál es esa guerra? ¿Es esa guerra? ¿Sí la sabe? ¿Sí? ¿En qué parte de la Biblia aparece la guerra de Gog y Magog? ¿Ah? ¿Cuánto? Y 39. Así tiene que contestar usted ahora, pilas. Si no, métase al SEB. Pero la polémica era si esta es la guerra de Gog y Magog o si esta es la tercera guerra mundial. Y él dice, no es la guerra de Gog y Magog, y da sus argumentos. Pero puro judío, pero es latino, haciendo oraciones en hebreo. Y hay mucha gente, yo miraba toda la gente que lo oye. Y encontré a uno de Betel. No, no es cierto. Pero puede ser que pase usted por ahí, de repente yo lo vea que empezó a dejarse la barba. Híjole, digo, ya agarró una levadura rara.
Entonces el Señor se cuidaba que sus discípulos no fueran mezclados por doctrinas extrañas. Entonces, hermano amado, mire, yo espero que hoy me dé tiempo, pero como hace rato que no predico, pues no sé su problema, hermano pastor, que no ha predicado aquí, pero deme un poquito de tiempo hoy. Dice amén. No se oyen mucho los amenes. Pero mire, hermano amado, es tremendo darse cuenta que Marcos en el capítulo 1, acompáñeme rapidito, vamos a leer el verso 22 y el 27 de Marcos, porque es interesante cómo este evangelio 22 y 27 dice, veamos el 21, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor enseñaba en los días de reposo, en las sinagogas. ¿Y qué pasaba cuando oían al Señor en las sinagogas? Acuérdese que la sinagoga era el templo del judaísmo, de los judíos, de la religión judaica, que en teoría tenía al Dios verdadero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque hablaban de Jehová. Pero mire, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya vimos fariseos y saduceos, y dentro de ellos había escribas. Los escribas eran los que hacían las copias de la Torá o hacían las copias del Tanaj. La Torá está compuesta de los primeros 5 libros y la Tanaj de los 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías. Ellos copiaban las comas y las tildes, todo eran los escribas, pero ellos no tenían autoridad para enseñar su doctrina y se admiraban de la manera y la autoridad con la que el Señor enseñaba. Le dije también el verso 27, ¿verdad? El 27 dice, y todos se asombraron de tal manera. Déjeme tener que hacer un poquito de contexto. Mire lo que sucedió en esa sinagoga. Leámoslo porque si no, no vamos a entender bien el 27. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Qué significaba eso? Que estaba endemoniado. Obviamente hay diferencia entre demonios y espíritu inmundo, pero estaba poseído por un espíritu inmundo. ¿Será que en los templos de hoy también hay gente con espíritus inmundos? Hay gente con espíritus inmundos. Y a veces como que en diciembre se los pescan más. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? El que estaba con el Espíritu estaba hablando en la sinagoga. ¿Has venido para destruirnos? ¿Cómo le gustaría a usted un culto donde de repente una hermana con voz de hombre empezara a hablar? ¿Aló? ¿Cuántos saldrían corriendo? ¡Ey! Por lo menos se harían a un lado, ¿verdad? Amén, dicen los hermanos. ¿Y qué sucedió con ese hombre? Siga leyendo conmigo. ¿Qué sucedió con ese hombre? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Usted se da cuenta que estos espíritus dicen verdades? ¿Lo está viendo? Por eso, cuando alguien está endemoniado, quiere tomar protagonismo en las iglesias. Cuando haya un endemoniado, hermanos amados servidores, hay que llevárselo a un lugar para irlo a liberar. No estamos haciendo nada malo porque quieren tomar el control del culto. Eso estaba sucediendo acá. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, con autoridad. Si usted tiene Biblia como la mía, las palabras de Cristo las ponen en rojo, ¿verdad? La mayoría de versiones lo ponen así. Habló fuerte el Señor, ¿verdad? ¿Sabe qué me gusta de Cristo? No es almático.
Muchos de nosotros muchas veces tenemos tanto cuidado para tratar con las personas porque, se va a sentir, sabe qué va a pensar, hay que sí y hay que no. No, el Señor, porque está liberando en otra dimensión y con autoridad, no le dice: ¿me permite, Señor, endemoniadito? ¿Me permite que le ponga la mano? No, ni siquiera necesitó de ponerle la mano, solo de cállate. ¿Usted se imagina que en una ocasión uno venga y alguien está molestando ahí y le diga: cállate? ¿Cuántos me criticarían? Todos. Porque juzgamos de acuerdo a nuestra alma. Juzgamos de acuerdo a nuestra educación, a nuestras relaciones interpersonales. Usted sabe que el Señor nunca pecó. Eso significa que no le faltó el respeto a la persona, porque le estaba hablando a los demonios, a los espíritus inmundos: cállate y, ¿cómo dice su Biblia? Y sal de ahí. ¿Y usted qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Salió. Esa es la autoridad espiritual que tenía el Señor y que aquellos que hemos creído deberíamos de tener. Por eso tenemos que despertar. Y el espíritu inmundo sacudiendo con violencia. ¿Cómo sería sacudir con violencia? Es probable que se haya caído y empezaba a brincar y estaba como que estuviera convulsionando con violencia. Hermano, ¿usted vendría a otro culto así? ¿O ya no vendría? Prepárese, porque esos cultos van a tener que empezar aquí. El Señor nos ha dado muestras. Y cuando alguien esté siendo liberado, no lo juzgue, porque en otra ocasión le puede pasar a usted. Dice amén. Pero lo importante es que salió de él. Y todos se asombraron. Estaban en la sinagoga donde se repetía la doctrinita aburrida de los escribas y de los fariseos y saduceos. ¿Me está entendiendo? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué sigue? ¿Está leyendo usted la Biblia? ¿Sí? ¿O se está fijando en su vecino? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ojo, la doctrina no es aprenderse de memoria versículos bíblicos, hermano, que es bueno hacerlo. No es tener un montón de conocimiento bíblico. Es cierto, usted va a estudiar, los que se decidieron estudiar en el CEP va a aprender muchas cosas, pero eso no es mucho. Es apenas una base para que el Espíritu Santo tome herramientas, le haga filo al machete. Porque no es lo mismo cortar grama con un machete romo sin filo que darle filo al machete. ¿Me está entendiendo? Son herramientas las que se les va a dar. Pero notamos nosotros que ellos no habían oído una predicación del Señor. Yo quiero que pongan atención. No se me distraiga, yo lo percibo distraído. Él no había dado un mensaje. Es más, no podía dar un mensaje porque a él no lo tenían como rabino de la sinagoga, aunque algunos le decían así, no lo respetaban. ¿Me estoy dando a entender? Seguramente ya se había dado el sermón del rabino que estaba a cargo de esa sinagoga, o se iba a dar. Se habían hecho las cosas que se hacían ahí, los rituales que se hacían ahí, y lo único que se había visto era el alboroto del endemoniado, y que el Señor lo mandó a callar y lo echó fuera. Ese fue su único mensaje. Entonces, ¿por qué oyeron doctrina? ¿Por qué dijeron que se admiraban de su doctrina? ¿Lo lee que eso dice? Es que la doctrina no es solamente un sermón, hermano. La doctrina no es tener conocimiento bíblico. La doctrina de Cristo se hace vida. Entonces ellos lo que vieron era que de echar fuera demonios, porque los judíos echaban fuera demonios. No era algo nuevo. Pero vieron que el Señor, que ya estaba siendo conocido por todos,
con autoridad echó fuera demonios. Pero yo decía, ¿qué doctrina es esta? Por eso dentro de nuestra doctrina debemos de creer y actuar para echar fuera demonios sin temor. Ese amén no suena muy convencido. No le voy a preguntar quiénes aquí han echado demonios, pero todos deberíamos haberlo hecho ya. No es posible que usted lleve 20 años, 30 años en una doctrina como esta y que usted no haya tenido la experiencia. Sí, hermano, a mí me lo han echado como 5 veces. Vaya, ahora cambie de vida y tome autoridad y ungido y ungida. Ponga manos sobre aquellos que están endemoniados. Mire, hermano, mucho del evangelismo de hoy es párrafo, es sermón. Se da cuenta que el que estaba ahí lo único que necesitó fue ser liberado. Una vez que fue liberado, creyó en la doctrina. Como aquel que era cojo y cuando fue sanado, creyó en la doctrina. Yo solo sé que era cojo, pero ahora camino. Yo solo sé que era cojo. Ese era el mensaje. Ya era evangelista. Ya le empezó a hablar a los líderes de la religión, que hasta lo sacaron fuera porque estaba hablando de que Jesús lo había sanado. ¿Se está dando cuenta que a veces nosotros nos llenamos solo de conocimiento? Entonces, la doctrina de Cristo, al fin y al cabo, Él es la palabra que se hizo carne. Y esa palabra quiere encarnar en nosotros, hermano. Hoy que unos profetizan una cosa, otros que profetizan otra cosa, usted lo que se debe proponer es que Cristo se dé a conocer en su vida personal, que se dé a conocer en nuestra vida personal. Bueno, el tiempo corre, no sé por qué, pero acompáñame a Juan capítulo 7 y voy a entrar en materia en los últimos minutos que me quedan. Dice amén. Capítulo 7 y verso número 15. ¿Lo tiene? Dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras? Está hablando de Jesús, que era un carpintero. En los tiempos de Jesús solo el que no era rabino o era carpintero o era pescador. Pero obviamente eran los rabinos los que sabían de letras. Entonces dice: ¿cómo sabe este letras? Sin haber estudiado. Y dice: Jesús le respondió y dijo a los que estaban maravillados: mi doctrina, yo quiero que lo lea bien, espero que así diga su Biblia, no es mía. Bueno, ¿y entonces de quién es? ¿Por qué decimos que es doctrina de Cristo? Del que le envió. Así lo dice. Leámoslo bien, dice: sino de aquel que me envió. ¿Y no el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, pues? Mi Padre y yo uno somos. ¿Y entonces por qué dice que no es de Él? Qué maravilloso es darnos cuenta cómo el Señor, siendo Dios, estando en la tierra, reconocía a su Padre como autoridad. Hermano amado, ahí le voy a mandar un bazucazo a ver si lo agarra. Pero si Cristo se sujetó, ¿por qué nos cuesta tanto sujetarnos a nosotros? ¿Aló? Hay que aprender a sujetarnos a las autoridades. ¿Usted me está entendiendo bien? Que Cristo, el Hijo, el Verbo increado, es igual que el Padre. Pero aquí, estando en la tierra, Él dice: mi doctrina no es mía. ¿Sabe por qué? Porque estaba en el tiempo de hacer levirato para el Padre. Todo lo que en los 3 años y medio hizo el Hijo
lo hizo a cuenta de su padre.